Bueno, bienvenidos todos a Argentina Resuena. Para nosotros es un placer presentar hoy un ciclo de conversatorios que lo propusimos como los desafíos que tiene la lutería en este nuevo siglo, como si fuera este el eje que nos permita conversar todo aquello que tiene que ver, o por lo menos gran parte de las situaciones que tienen que ver con el sector de la lutería, no solamente en el continente, sino a nivel planeta en este nuevo siglo. Nosotros aquí estamos haciendo un aporte con compañeros de diferentes lugares de América Latina, haciendo un aporte que va a tener 4 mesas. En la primera, que es la del día de hoy, tiene que ver con la visibilización de algunos temas relacionados con la lutería. Después tendremos una mesa que abordará la problemática del sector en Latinoamérica, que se va a realizar, ustedes la podrán ver el día de mañana. Luego tendremos los paradigmas que se presentan en este nuevo siglo relacionados con la formación en lutería. Y por último, una mesa muy particular que tiene que ver con los 20 años de la Asociación Argentina de Luthiers, y las experiencias que eso conllevó a la lutería en Argentina. Antes de presentar a nuestros invitados, una breve introducción del por qué hacer un conversatorio, o por qué esta cosa de los conversatorios. Nosotros estamos llevando adelante una experiencia muy linda desde la Universidad Nacional de las Artes, y en conjunto con la Asociación Argentina de Luthiers, venimos trabajando una propuesta universitaria que es una diplomatura. Esta diplomatura en lutería está buscando un perfil que tiene que ver más con el encontrar el ser luthier, y no tanto con toda la cuestión de taller o cuestión práctica que habitualmente nosotros podemos aprender con maestros o en escuelas propiamente del oficio. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva y desde lo que la diplomatura propone, eh, plantear el conversar como un hecho naturalmente humano, que lamentablemente en este siglo medio que ha quedado vilipendiado por los emoticones, los me gusta, los grupos de WhatsApp, esta mensajería instantánea, y en donde si yo en el momento preciso e indicado no recibo tu respuesta, está todo mal. Bien, frente a esa situación, reponer el hecho y el valor de la palabra. Y entonces proponemos conversar, que desde un punto de vista, si se quiere, filosófico, es el diálogo. Y el diálogo en un término muy clásico que en su expresión griega significa palabras que se cruzan, palabras que te atraviesan. Y entonces, si nosotros proponemos esto, conversar para que las palabras nos atraviesen, nos encuentren, nos identifiquen, y como una modalidad para recuperar, y que nada, nos permita, aunque sea, prender una luz en los temas que en este caso nos interesan, que son los relacionados a la lutería. Paso a presentar a los invitados. Para mí es un placer presentar a la compañera Marián Pérez Robledo, que es de la República Argentina, a la compañera Daniela Santoyo, que es de México, a la compañera Lorena Medina, que es también de Argentina, a Daniel Fernández, también de la República Argentina, y en este caso nos acompaña Ángel San Pedro del Río. Lamentablemente no ha podido conectarse, por lo menos por ahora, Gabriel La Rosa Sánchez, que es de la República del Perú. Con ellos vamos a empezar a charlar los aspectos de visibilidad sobre la lutería. También Flor Centurión,
Leandro Salzman. Bueno, acá estamos para hacer el aguante en la parte técnica y colaborar en la moderación. Bueno, quizás para empezar, teníamos algunas preguntitas que más o menos queríamos trabajar. Podemos empezar con, por ejemplo, cuáles son los aspectos dentro de la lutería que tendríamos que visibilizar para profesionalizar a la lutería, ¿no? Siendo quizás esta una de las problemáticas más difíciles, que es lograr profesionalizarse dentro del oficio. Bueno, queda abierta para que puedan contestar. Yo respondo con una sola palabra: calidad. Eso es lo que hay que visibilizar: la calidad, la perfección, y eso es lo que el instrumento habla por sí solo. Bueno, creo que en muchos lugares también hace falta como una formalización de esa profesionalización de la laudería. En el caso de Argentina, bueno, cuentan con algunas escuelas, en el caso de México también, pero por lo que comentaba la compañera que va a estar en la mesa mañana, que comentaba, por ejemplo, el caso de Colombia, donde ella cursaba, habían ciertos cursos que ella podía hacer, pero que de repente desaparecían, de repente restaban y ya eran otra cosa. Creo que ahí es donde empiezan a haber problemáticas, ¿no? Lo personal creo que debería ser la laudería una profesión que pudiera ser accesible en todos los países, porque pues finalmente hay música, ¿no? Hay música, hay músicos en todos los países. Y sí es triste ver cómo en caso, por ejemplo, de Argentina y México, tenemos el privilegio de contar con instituciones que nos proveen de esa información, pero que otros lugares queden rezagados, o que queden teniendo que buscar ir a otros lugares cuando a veces pues ya es algo muy pesado económicamente también hacerlo, ¿no? Económica y socialmente desplazarse puede ser algo difícil para ciertas personas. Entonces, la profesionalización de la laudería como un sector, de la laudería como una profesión como tal y no como un oficio, como también se ha entendido en muchos casos. Yo creo que de todos también como empezar a darle ese valor y empezar a fomentar esa creación de nuevas instituciones que ofrezcan información. Bueno, yo creo que hay una diferencia entre tiempo, hablando básicamente de Latinoamérica, ¿no? Distinto a Europa, que tiene su propia tradición. Hablando de instrumentos que justamente no son tradicionales de Latinoamérica, como lo son, bueno, los instrumentos del altiplano o algunos otros, que, digamos, hay una cadena de maestros que han sido alumnos y que, digamos, es una cosa que ya está bien armada esa. Si nos centramos en los instrumentos que son más, que tienen una tradición foránea, por decirlo de alguna manera, ya sean tradicionales o no tradicionales, ya sean contemporáneos también, sucede que, digamos, yo hablando yo me dedico a hacer bajos eléctricos. No son instrumentos tradicionales, son instrumentos contemporáneos, y hay una buena cantidad de innovaciones que se pueden hacer, porque no son instrumentos que están, digamos, cerrados ya con el moño, digamos, ya está totalmente diseñado. Siempre hay algo nuevo que se puede hacer. Pero refiriéndome a la forma de aprender este oficio, digamos, y pongámosle básicamente en este caso, mi preparación prácticamente fue de prueba y error. Si bien conté con alguien que ya trabajaba algo, pero trabajaba algo, también estaba haciendo prueba y error él.
digamos, estaba muchísimo más adelantado que yo, pero también estaba aprendiendo. Es como que es un camino bastante largo, que no todos tampoco lo pueden hacer de la mejor manera, algunos por ahí abandonan en la mitad del camino, porque es algo bastante, no solamente largo, sino que es arduo. Si uno está haciendo algo que uno está haciendo algo que al mismo tiempo está aprendiendo a hacerlo, no lo digamos, uno lo ofrece igualmente profesionalmente en su momento porque uno tiene la idea de que lo que hace está bien hecho, pero no necesariamente está bien hecho. Eso es, digamos, eso es algo que se logra con los años, que se logra justamente con la prueba y error. Si esos productos que uno hace en el momento en que está aprendiendo no los puede vender, no puede vivir de eso, tiene que vivir de otra cosa. Y la verdad que se hace muy cuesta arriba. Entonces, algunos pudimos pasar por esas etapas y terminar haciendo instrumentos aceptablemente buenos que digamos, que se comercialicen, que los músicos los usen, los compren y los usen. Otros no. Y yo creo que ese camino que hicimos muchos que estamos en este momento en eso, la verdad que habría que ahorrárselo a las siguientes generaciones. Es como que, digo, que es algo que estamos haciendo, es algo que se está haciendo, es algo que realmente, por lo que dice Daniela, en México se está haciendo también, y acá en Argentina también. El tema es, bueno, es algo que hay que hacerlo de una manera que se pueda, habría que amalgamarlo como para que se pueda hacer lo más profesionalmente posible, y teniendo en cuenta que hay de todo dando vueltas. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de control sobre... Me salió, digamos, el policía, pero no... me parece que hay que tener un poco de control justamente para poder lograr una calidad, no solamente en los instrumentos, sino en la enseñanza para hacer los instrumentos. Me parece que es una cosa compleja, que está sucediendo de a poco, pero que hay que darle cierta importancia. Eso. Ese sería como un aspecto a fortalecer en ese sentido, ¿no es cierto? Es decir, si entiendo lo que Daniela primero y Daniel después comentan, es a apuntar, por supuesto, lo mismo que dice Marian, apuntar a la calidad, y entonces la calidad resumida por el lado de esas experiencias que se pudieron capitalizar en algún momento, darles una vuelta de rosca y al mismo tiempo también buscar mejores instancias de formación, es decir, en la construcción. ¿Qué sucede? Y esto le apunto a Lorena, que es la presidenta de CAFIM. ¿Qué sucede como sector? ¿Qué aspectos del sector se deberían fortalecer? Y en realidad son varios, ¿no? Digamos, si bien la lutería, la construcción de instrumentos, ya sea más seriado o de manera individual, tiene una tradición de muchísimos años y cultural en nuestro país muy fuerte, en todo el país, digamos, siempre hay cosas para mejorar y profesionalizar. Yo los escuchaba y decía, bueno, por un lado está el tema de la educación, de profesionalizar desde ese lado para que el producto luego salga de calidad, del instrumento que hacemos, que tenga la calidad y que, como decía Marian, que por sí solo se ve ahí el producto. Pero por otro lado también la cuestión del hacer y también de los insumos que necesitamos, ¿no? Me parece que desde ese lado hay un montón de cuestiones que tienen que ver con poder adquirir los insumos, ya sea maderas o accesorios, pero de calidad, para que después el instrumento final tenga digamos, sea como uno quiere que sea y que pueda sonar de la manera que suene, ¿no?
también de lo que es herramientas y maquinarias, ¿no? Todo lo que, hay un montón de cuestiones que hacen de acuerdo a cada producto, a cada instrumento que se fabrique, que necesitamos. Y hay, digamos, también, por un lado de las maderas es algo más específico, pero por otro lado también hay un montón de insumos novedosos que por ahí se pueden mezclar en la construcción. Es como todo un camino, me parece que muy, muy interesante, digamos. Me parece que la lutería tiene eso, por un lado de lo tradicional y por otro lado de lo que se puede seguir innovando y haciendo para que cada vez se hagan productos de mejor calidad. No sé si Rafael ahí se entiende a dónde iba. Sí, por supuesto. Yo simplemente esperaba ver si Daniela hacía un aporte, porque ella al respecto también nos puede contar acerca de lo que se vive, digamos, en Latinoamérica hacia el centro de la región continental, con respecto a este tema de la importación y la exportación, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, una de las problemáticas es que hemos platicado, incluso ahora hemos estado en varias conversaciones, pues, varios colegas, y es justamente eso, como el precio de los instrumentos y en relación con la importación de los materiales que nosotros necesitamos para hacerlo, ya que nosotros necesitamos conseguir maderas que son europeas, herramienta que también no toda la podemos fabricar nosotros, alguna la podemos fabricar, pero algunas sí necesitamos conseguirla. Y generalmente eso lo compramos en euros o lo compramos en dólares, ¿no? Aparte de que tenemos que pagar precios de importación. Y en el momento en el que nosotros hacemos un instrumento y lo vendemos aquí, en el caso de México, nosotros lo vendemos en pesos mexicanos, aunque los materiales y las herramientas las estamos comprando en dólares y en euros. Entonces, ahí es donde empiezan a haber ciertas fluctuaciones que nos pueden perjudicar, porque nosotros también intentamos ponernos en los zapatos de los músicos. Intentamos ser condescendientes también de que pues estamos ofreciendo instrumentos a músicos que también pues no les están pagando en muchos casos tampoco grandes cantidades, ¿no? Entonces tampoco podemos nosotros abusar, ni tampoco podemos vender en precios exorbitantes, ¿no? Como precios que, por ejemplo, si nosotros comparamos los precios que se están dando en México en general, o el precio promedio de un instrumento en México al precio promedio que se está manejando en Europa, en Estados Unidos, vamos a encontrar una diferencia abismal en cuestión del precio. Pero entonces aquí es donde empezamos a plantearnos como esas problemáticas de cómo podemos solucionar eso. Si es subiendo el precio, si es buscando alternativas, por ejemplo, como les comentaba, en algunos casos sí, la sustitución de algunas redes que no siempre funciona, por lo que también decíamos, si tú estás haciendo un instrumento, para la orquesta ya tiene un timbre, ¿no? La gente ya está acostumbrada a un timbre y a una estética de un instrumento, de un violín en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces no es tan fácil cambiarlo porque pueden haber, en el caso, por ejemplo, si es un músico de orquesta, ese instrumento va a sobresalir por tener un timbre diferente, por ser de una madera diferente, así como estéticamente también a los músicos les va a sobresalir que digan, bueno, esto sí es de calidad porque está hecho con otras maderas de las que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces sí es muy difícil también cambiar como esa perspectiva. Y bueno, es como una problemática que está ahí al aire y que pues tenemos que buscar como maneras de solucionarla, ¿no? Y es posible, desde tu punto de vista, y pensando ya en la patria grande, es posible encarar estrategias en red, en ese sentido digo, en el sentido de decir, bueno, porque en definitiva no es muy diferente la realidad que viven en tu país a la que se vive en y seguramente en Chile y probablemente también en Colombia y en Perú, por lo menos que son los países con los que más
tenemos trato, ¿no? ¿Sería posible establecer una estrategia, si se quiere, del sector, pero latinoamericano? Sí, yo creo que una estrategia sería la formación más que nada de asociaciones, ya que mediante una asociación, por ejemplo, un proceso de importación puede ser un poco más fácil. Por ejemplo, ustedes tienen la Asociación Argentina, pero es la única que existe en Latinoamérica hasta donde sé. Por ejemplo, en México no tenemos ninguna asociación de lauderos, o no somos considerados como un sector mercantil como tal, ¿no? Entonces eso también causa muchas problemáticas porque no se pueden hacer muchas gestiones en cuestión de importación. Yo creo que, por ejemplo, la creación de ciertas asociaciones, de redes mercantiles, pueden ayudar a que los procesos de importación sean un poco más sencillos, ya que se puede gestionar directamente con las relaciones exteriores de cada país. Bueno, esa es una idea que yo tengo. Bueno, en el caso de los arcos, creo que hay un poco, bueno, que es a lo que yo me dedico, hay un poco más de flexibilidad en cierto punto. Entonces yo, por ejemplo, lo que yo he encontrado es que en base de prueba y error, hacer arcos con diferentes maderas. Utilizo una madera que es palo de Campeche, que no me gustó cómo funcionó, y tuve que echar a perder varios arcos antes de darme cuenta de eso. Y ahora estoy utilizando un pernambuco, una especie de pernambuco que crece en las costas de México, que ese me ha funcionado bastante bien. Buscando también, aparte de quitarme problemas de importación, también buscando la sustentabilidad, que también es otro punto que a veces se nos va un poco de las manos, ¿no? ¿Dónde está la sustentabilidad ecológica que nosotros estamos optando para la elaboración de nuestros instrumentos? En el caso de los arcos, si nosotros vemos los arcos de los siglos 19 y 20, pues la mayoría de los materiales de ahorita ya están o extintos, en peligro de extinción, o son ilegales, ¿no? El marfil, el carey, el pernambuco, incluso el perco brasileño. Entonces, sí hay una tarea que sí es una tarea muy grande, porque es ensayo y error, y es perder mucho tiempo, y es echar a perder muchos materiales, pero sí de intentar buscar también esa sustentabilidad y esa practicidad de trabajo, ¿no? Para nosotros poder elevar nuestros, yo creo que entre más tiempo pasamos en el taller construyendo y menos tiempo pasamos metiéndonos en problemas de estudiando leyes de importación y peleándonos con la aduana y todo, creo que también podemos mejorar más la calidad, ¿no? Una pregunta para Lorena, antes Sí. que surjan otras temáticas. Nosotros aquí en la República Argentina, ¿tenemos políticas estatales que pudieran beneficiarnos en el sentido, justamente como dice Daniela, que de repente no estemos tratando de volvernos especialistas en el tema exportación-importación y valores y cambios y qué sé yo? ¿Existe? Mira, es así, digamos, las problemáticas que ella planteaba son las mismas que tenemos acá, ¿no? Por un lado, todos los que son insumos, hay, en el caso de maderas, hay maderas nacionales también, bueno, ustedes saben muchísimo más del tema, pero también hay otras que se importan dependiendo el instrumento que se va a fabricar, y hay algunas que tienen unas características que son específicas, que no se pueden reemplazar por otras, ¿no? Sí, sí se pueden hacer pruebas, pero a la vez todo eso, lo que sería pruebas también tiene su costo, ¿no? Después, con respecto a otros insumos, hay mira, desde CAFIN, desde la Cámara de Fabricantes, se viene trabajando hace bastante con el Ministerio de Producción, sería acá, de nuestro país, justamente con todas estas problemáticas y trabas que tenemos a la hora de importar. Hay fabricantes que importan directamente y después hay otros fabricantes que le compran a un tercero. Ese tercero, para traer lo que nosotros necesitamos, muchas veces no sabe, entonces traen por ahí insumos que no son los adecuados o de muy baja calidad por una cuestión de precios. Cada insumo que nosotros importamos tiene un arancel, y a veces es hasta paradójico, porque los insumos tienen un arancel para pagar más alto que un producto terminado que se importa. Entonces todo eso hace que después el costo del instrumento, el final,
sea mucho más caro, que a veces es hasta imposible competir. O sea, lo que nosotros tenemos de costo, tenés un instrumento ya terminado que viene de afuera. Obviamente que son calidades distintas, ¿no? Y dependiendo del producto, tenés productos que son, instrumentos que son más de autor, donde ahí tienen las características específicas, pero hay otros que digamos, cuando se hacen más en serie, que digamos que pueden competir, digamos, muchísimo mejor, pero por una cuestión de precios a la hora de elegir, y más la situación que atraviesa nuestro país, más que nada en estos últimos años, es muy, muy, muy complejo. Sí, estamos trabajando justamente con estas cuestiones, baja de aranceles de insumos, que no haya tantas trabas, hay hay licencias para importar, que hacen que se trabe las operaciones y hace que se dificulte, digamos, la cadena de producción, se demore. Así que estamos trabajando bastante con estas cuestiones de importación. Sí, desde acá lo que no podemos hacer, eso que comentaba, es que una asociación pueda importar para el resto de los fabricantes, porque las asociaciones acá son asociaciones sin fines de lucro, entonces eso no se puede hacer. Sí hemos hecho una cuestión de compañerismo entre los fabricantes, es si alguno necesita, es unirse y tratar de hacer una importación en conjunto de alguno de los insumos. Entonces eso ayuda un montón a bajar los costos, a la logística, un montón de cuestiones que tienen que ver con ese tema. Y después otra cosa que era muy interesante que se planteaba era de hacer algo entre asociaciones de Latinoamérica, ¿no? Que atravesamos todos esta misma problemática. Yo trabajo mucho, desde el CAFIN trabajamos mucho con Brasil, porque hay muchos fabricantes de instrumentos musicales, luthiers y demás, de hacer acciones en conjunto. Y en lo que es la Feria NAMM, la de Estados Unidos, que se hace una vez al año, que es la Feria Internacional de la Música, se hace un encuentro anual donde participa un representante de cada país. De Argentina estoy yo, de Brasil está el presidente de la Asociación de Brasil, pero del resto de lo que es Latinoamérica no hay nadie. Por ejemplo, de México es un importador el que está. Entonces no es lo mismo, digamos, lo que se puede plantear en ese contexto, que si bien es muy interesante porque, por ejemplo, cuando salieron estas problemáticas de las maderas con CITES, que se habían incluido determinados tipos de madera y habían dejado excluidos, digamos, dentro de las excepciones, los que eran las maderas que se utilizan para la construcción de instrumentos musicales, se trabajó todo un año con varios países. Todos los países firmamos un convenio para que se incluya un capítulo de ese artículo, y es lo que salió el año pasado. O sea, es importante, así como unirse y asociarse en un país, ¿no? Tener una asociación que represente, como la Asociación de Luthieres, CAFIN y demás, que sea algo de Latinoamérica, porque nosotros atravesamos por determinadas problemáticas que no pasan en otros países o en otros, ¿no? Lugares. Así que estos encuentros para mí son fundamentales y estaría buenísimo que se pueda organizar en México realmente una asociación de luthieres, fabricantes, y ir uniéndonos, ¿no? Entre todos, hacer encuentros para poder en conjunto justamente evaluar estas problemáticas y tratar de encontrar la solución. Con Brasil se hizo justamente para el pedido de una baja de aranceles que tiene que ver con, que son puntuales, digamos, hay una cuestión arancelaria que tiene que ver con el Mercosur, entonces nos pusimos de acuerdo para solicitar lo mismo desde un país y desde otro. Entonces, si bien lleva tiempo, pero se hace fuerza de manera unida, ¿no? Para aquellos que nos están viendo y escuchando a través de la red de Argentina Resuena, Lorena, ¿podrías explicar quién está del otro lado del mostrador? Cuando vos estás hablando de que, estábamos representando a Argentina, estaba el compañero representando a Brasil, pero nos faltaría... ¿Y del otro lado quién? ¿Quiénes están? En ese encuentro... Digamos, ese encuentro es un encuentro anual donde se encuentra un representante de cada país justamente para hablar desde todo lo que es relacionado con la música, desde lo que es la industria, desde lo que es la educación, la comercialización, y tratar de, digamos, incentivar a que haya, por un lado, cada vez más personas que se dediquen a la música, por otro lado, que la comercialización de lo que es instrumentos musicales sea
mucho más fácil, pero que a su vez se mantenga lo que es autóctono de cada país, que no se destruya la industria de cada país, como pasa, por ejemplo, bueno, que China, que trata de arrasar con todo, ¿no? Se trata de cuidar cada país, lo autóctono, lo tradicional, incentivar eso. La verdad que es un encuentro muy interesante y bueno, todos los años se van planteando, bueno, hubo un año, por ejemplo, que se planteó esta cuestión ecológica, ¿no? Con el tema de las maderas, ¿no? Y cómo se está haciendo la plantación de un montón de árboles puntuales específicos, porque bueno, nada, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que hacemos que también tiene otras consecuencias, ¿no? Es como, realmente esto es muy interesante y es muy importante poderlo conversar y hacerlo de manera mundial, ¿no? Que ese es el objetivo. Bueno, yo aprovecho ahí para extender un poco la pregunta, siendo que, bueno, que Lorena habló un poco de la NAMM, que es un espacio que básicamente apunta a la comercialización, ¿no? Es una feria muy grande a nivel mundial, digamos. Sí. Entonces la pregunta viene más por este lado. ¿Existen espacios para difusión y comercialización dentro de la lutería? Y si son suficientes. O sea, aparte de ese espacio que quizás es la NAMM, en donde la mayoría de las personas que participan quizás son empresas o fábricas o rubros mayores, que pasa también como con la menor producción dentro de la lutería, que vendríamos a ser los luthieres más comunes que trabajamos con una producción más baja, quizás un poco más artesanal o un poco más, más manual. ¿Tenemos espacios para la difusión? ¿Tenemos acá en Argentina, existen en México, existen en otros lugares espacios para la difusión de nuestro trabajo? Bueno, en el caso de México, no es tanto que existan esos espacios, pero creo que de alguna manera nos hemos hecho como un poco de camino en los últimos años, es algo bastante nuevo, que ha sido en los encuentros de música de cámara que organizan diferentes instituciones. Llevan algunos años que, platicando con los organizadores, hemos logrado que como parte de esos encuentros de música de cámara se puedan organizar exposiciones de laudería como parte del programa. Entonces, bastante interesante porque van todos los músicos, se centran en un lugar y aunque ellos en verdad van al encuentro, van a las masterclass, van a aprender ciertas cosas, a formar ensambles, tienen la oportunidad de probar muchos instrumentos, muchos instrumentos de muchos lauderos diferentes de diferentes partes del país. Y eso da un panorama muy interesante para ellos. O sea, ellos como creo que lo han agradecido mucho, que es de las pocas veces en las que pueden probar de todo, porque para eso son esos espacios. Y últimamente pues también se ha platicado como de no dejar de usar esos espacios, porque sí es interesante como aprovechar que están los festivales de música y incluir a la laudería y esa unión de músico con laudero, pero también nosotros como lauderos también crear nuestros propios espacios, ¿no? Unos espacios también propios que no sean, que no esperar a que alguien más los organice, sino nosotros mismos también organizarlo como exposiciones en diferentes partes del país, que es algo que hemos estado haciendo también en los últimos años, porque antes creo que dependíamos mucho de la Escuela de Laudería de Querétaro. O sea, si la Escuela de Laudería organizaba algo, una masterclass o organizaba una exposición, o organizaba un curso, entonces todos deberíamos aprovechar eso, pero tampoco, bueno, la escuela ya tampoco ha organizado muchas cosas y entonces eso también nos ha obligado a los lauderos también a buscar nuestras propias maneras de organizar esas exposiciones o crear esos espacios de difusión y comercialización. Hace 30 años en Argentina la lutería era una ciencia oculta prácticamente. Los luthiers trabajaban con sus talleres absolutamente cerrados a la visita de cualquier persona, salvo alguna excepción muy grande, pero la mayoría eran
como alquimistas que trabajaban en secreto y no compartían sus conocimientos con nadie. Y bueno, hace 20 años, más o menos atrás, se comenzó a formar la Asociación Argentina de Luthiers, y la verdad que fue drástico el cambio, digamos. La visibilización de la lutería fue tremenda, muy importante a partir de la creación de la asociación. Aparte, tomamos experiencias de luthiers de otros países, por ejemplo, el argentino que está en Utrecht, en Holanda, Sebastián Núñez, que es socio de la Asociación Argentina de Luthiers, y él nos contaba que la ciudad de Utrecht es conocida por la lutería, porque hay muy buenos luthiers. Y la clave de que Utrecht sea tan importante en Europa como centro de la lutería internacional y europea, es que justamente los luthiers son muy buenos todos. ¿Y por qué son muy buenos todos? Porque no tienen secretos, porque entre ellos se ayudan unos a otros en lo que necesite cualquiera, no esconden conocimientos, sino que los comparten para justamente que todos crezcan y progresen, y como ciudad, digamos, sea un centro donde los músicos van a buscar instrumentos, ¿no? Entonces, en la Asociación Argentina de Luthiers creamos un foro, en ese momento, un foro en un grupo de Yahoo, que ya desaparecen los grupos este mes de Yahoo, pero bueno, en ese foro se hablaron temas importantísimos, se compartieron informaciones muy importantes sobre proveedores, materiales, maderas, técnicas, un montón de cosas a la necesidad de cada uno, porque el que preguntaba era el que tenía si alguien preguntaba algo sobre guitarra, yo no hago guitarra, pero lo leía porque me interesa la lutería, pero le servía sobre todo a los otros, y a muchos que no preguntaban, ¿no? Y se enteraban ahí, no, porque el aceite de Tung, no sé qué, bueno, una cantidad de cosas que, digamos, como no había tampoco una manera de formarse académicamente, digamos, en el país, salvo la escuela de Tucumán, y si no había que irse afuera, a Cremona o a algún lugar, como han ido algunos colegas argentinos a formarse ahí. Bueno, cada uno se formaba como podía, y iba incorporando los conocimientos, los iba buscando, ¿no? Yo, que me dediqué a instrumentos de teclado, bueno, tuve que incorporar conocimiento de ingeniería. Estudié, digamos, hice la escuela industrial, y si yo no hubiera hecho la escuela industrial, no podría haber hecho instrumentos de teclado, decididamente, porque hay que conocer mucho de dibujo técnico, mucho de planos, de normas y cosas, y los problemas de trabajar con planos, y bueno, matemática, geometría, física también, y después temas sí, de ingeniería, ¿no? Digamos, de mecánica, temas de mecánica que son importantísimos, que quizás otros instrumentos no los tienen. Hay instrumentos que tienen más ítems o tópicos a tener en cuenta, que son la decoración, por ejemplo, los instrumentos de cuerda pulsada o de arco, o incluso los aerófonos. Tenemos, en Argentina tenemos, bueno, acá está presente Ángel San Pedro, que es un artista absoluto de los aerófonos, las cosas que hace con materiales, maderas preciosas, y bueno, es increíble, pero bueno, va también no solo la parte técnica, sino la parte decorativa. Y, por ejemplo, para hacer un órgano de iglesia, la parte decorativa es importante. De hecho, los grandes organeros de los siglos, desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, incluso el XX, muchos eran arquitectos. Desde la arquitectura se acercaban a la organería y a la lutería, digamos, de instrumentos de viento, con tubos, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Pero desde la arquitectura, Aristide Cavalier-Coll, por ejemplo, y otros grandes organeros, fueron arquitectos. ¿Y por qué? Porque la fachada del órgano era muy importante, pero eso solamente un arquitecto lo puede hacer. Y aparte, bueno, hay que ser ingeniero, porque los temas de neumática y un montón de problemáticas complejísimas que tienen. Yo hice órganos también y trabajé en órganos de iglesia, por eso
tuve que ir aprendiendo todas esas cosas. Y después, cuando una cosa es hacer un instrumento que uno lo hace en un mes, si le fue mal, bueno, hace otra cosa, se dedica a otra cosa, descarta el instrumento. Ahora, si uno hace un piano, bien es, que tarda 10 meses, y le fue mal, y le salió mal, y nadie se lo compra, y el instrumento no funciona o colapsa, como le ha pasado a colegas míos, bueno, es una desilusión muy grande, porque trabajó casi un año completo. ¿Cuántas veces va a repetir esa desilusión? ¿Cuántos años va a poder trabajar fallando? Entonces, no se puede fallar en eso. Entonces, bueno, hay que saber muchísimo, hay que incorporar mucha tecnología para poder hacer un órgano de iglesia, por ejemplo. Es una cosa infernal, realmente es un infierno. Una fábrica de órganos internacional, por ejemplo, para hacer un órgano grande como el que pusieron en La Ballena, en el auditorio del Centro Cultural Kirchner, se tarda 3 años en fabricarlo. Y por lo menos 1 año en montarlo. En el lugar. O sea, bueno, es tremendo. O sea, son cosas complejísimas, de mucha ingeniería. Bueno, hay escuelas de organería. Por ejemplo, en España hay una escuela de organeros, donde se aprende a hacer órganos de iglesia, ¿no? Bueno, y la formación que se recibe ahí es monumental. O sea, es muy específica y muy buena para eso. Como, bueno, en Cremona no enseñan a hacer órganos, enseñan a hacer instrumentos de arco. Bueno, muy específicamente, y bueno, en Tucumán, en la escuela de Tucumán, instrumentos de arco, instrumentos de cuerda pulsada, pero no pianos, ni afinar un piano se aprende ahí. Bueno, entonces, digamos que todo lo que es la formación, por supuesto que ayuda a visibilizar que la calidad, como decíamos al principio, sea máxima, sea perfecta, que intachable, que pase todas las pruebas, todos los cuestionamientos, todos los análisis. En la asociación de luthiers, por ejemplo, cuando alguien quiere entrar a la asociación y convertirse en socio activo, lo que sería un socio plenario en cualquier asociación, bueno, se lo fiscaliza. Se arma un grupo de luthiers que ya son, digamos, seniors, y se lo fiscaliza al novato ingresante, digamos, suponiendo que sea novato, bueno, al ingresante, digamos, que quiere ser un socio activo. De alguna manera la asociación está dando como un piso de calidad, como un manto de que, bueno, está matriculado, tiene le damos permiso para que él se muestre como luthier dentro del ámbito de la asociación y hacia el mundo. Eso para los clientes es valioso, por supuesto. Entonces, lo que decía Daniela, también de hacer exposiciones en conciertos, las hemos hecho muchas veces, muchos luthiers hemos hecho eso. Yo, de hecho, mi gran despegue como luthier en Argentina fue organizar un ciclo de conciertos con mis instrumentos. Entonces yo prestaba mis instrumentos gratuitamente, los transportaba, porque descubrí que era el gran problema de los concertistas de clave, de piano, era que no tenían dónde tocar. Y porque aparte de traer sus instrumentos, vivía un tipo en un piso sexto y tenía que bajar por ascensor un instrumento de 2,40 metros, de 150 kilos de peso, con 4 ayudantes y el fletero, y ir al concierto y volver, después volver el instrumento a su casa. Todo eso era carísimo, era un infierno. Entonces, yo organicé un ciclo de conciertos en una iglesia cerca de mi casa, y yo tenía los instrumentos en planta baja, entonces era muy fácil para mí transportarlos, y yo bancaba eso, ¿no? Patrocinaba el ciclo de conciertos, y ahí iban muchas personas, amantes aparte tenía un programa en Radio Nacional de lutería, y comentaba, anunciaba los conciertos también, por supuesto. Era una sinergia de factores, y ahí empezaron a salir mis clientes, que eran a veces señoras gordas, señoras pianistas que nunca iban a tocar el clave, pero que querían tener un clave en el living de su casa y mostrárselo a las amigas, y decir, mira, van a gloriarse, yo tengo un clave en mi casa, y lo tocas, sí, lo toco, ¿viste? Y se gastaban $20.000 en un instrumento que era para mostrarlo nada más, para decorar la sala. Bueno, porque los músicos, los pobres músicos, estudiantes de los conservatorios que querían dedicarse a la música barroca y no podían gastarse $20.000 en un clave, ni ahorrar ese dinero. Entonces, bueno,
fue muy difícil. Después con el tiempo alcancé a los clientes profesionales, digamos, y encontré las maneras de que los músicos que no tenían esos recursos, digamos, tan grandes, pudieran también acceder a los instrumentos que yo podía fabricar. Pero bueno, la visibilización en las exposiciones, a través de asociaciones, a través de sitios web, todo eso es importantísimo. Los sitios web son importantísimos. Yo muchos clientes los recibí por el website de la Asociación Argentina de Luthier, a pesar de tener una web mía propia, pero la web de la asociación a mí me trajo clientes. No exponer, porque bueno, los instrumentos que yo hago, es difícil que una persona que entra a una exposición de lutería me compre un órgano de tubos o un fortepiano, bien eso. No son decisiones, o sea, no son cosas decisiones espontáneas tan grandes, que se puedan hacer como comprar otro instrumento más económico, más accesible, digamos, o más fácil, digamos. Pero bueno, la visibilización es importantísima para el negocio, por supuesto, de la fabricación. Ahora, la fabricación, por ejemplo, que está Lorena escuchándonos, que es muy, muy joven, yo me inicié en la música a los 6 años, más o menos, tengo 66, o sea, hace 60 años que soy música. Y empecé usando instrumentos, algunos importados y otros nacionales, que yo iba comprando en casas de música, que eran verdaderamente un aborto de la naturaleza, eran espantosos, realmente guitarras eléctricas que eran un castigo, realmente tocar en esas guitarras era penoso, Yo tuve mi grupo de rock, fui guitarrista de rock, yo trataba de tocar como Jimi Hendrix, pero me costaba porque esas guitarras que yo tenía, las tastieras eran horribles, espantosas, los trastes, las cuerdas, bueno, los micrófonos, los amplificadores que disponíamos, los amplificadores nacionales, lo que hemos penado. Después, bueno, vino la importación y después empezaron gente a fabricar instrumentos muy buenos, o sea, Fahim, por decir una marca, bueno, desde las primeras guitarras de Fahim hasta las últimas que yo le vi, bueno, hizo un salto cuántico, digamos, en calidad, en fabricación, en materiales, componentes. Y bueno, después vino el otro hachazo, que fue la importación de China y todo eso que digamos que golpeó muy fuerte a la lutería, por supuesto, y a toda la industria. Sí. Pero bueno, digamos que la visibilización es importante para que el músico y el potencial comprador de los instrumentos que hacemos en talleres o en fábricas, si ven calidad, o sea, la calidad no se cuestiona, o sea, es incuestionable. O sea, cuando una cosa está bien hecha, sobre todo productos, yo me acuerdo cuando yo era gerenta de comercial y de producción también, y de diseño de productos en una carpintería industrial muy grande que era líder en el mercado en ese momento, que hacía atriles de caballetes para pintor, bastidores entelados para pintura artística, que eso tiene un tema de tecnología. Y yo, claro, a veces me decían, el dueño de la fábrica me decía, bueno, tendríamos que hacer publicidad, y yo le digo, no tenemos que hacer ninguna publicidad, porque nuestros productos, la calidad es obvia. O sea, si un caballete de pintor tiene todo, es listonería en realidad, ¿no? Si los listones están rectos, están bien lustrados, el caballete es firme, la calidad es obvia, digamos. Y lo mismo para un músico experimentado, la calidad de un bombo, la calidad de una guitarra acústica, o qué sé yo, incluso para un violinista, la calidad de un violín, en cuanto lo empieza a tocar, se da cuenta si está hecho con la escala exacta, porque entonces afina o no afina el tipo, porque está acostumbrado a una medida, y si la medida se la movieron una décima, ya el violín no le afina, se va a acostumbrar y lo va a aprender, digamos, pero al principio ya se va a dar cuenta que el instrumento no tiene la medida exacta que él está acostumbrado para afinar. Y cantidad de cosas, ¿no? Lo que hablábamos antes de la sustitución de maderas, bueno, sí. es importantísimo ver qué se puede sustituir y qué no, porque por ejemplo, Longo, no sé cómo, el profesor allá de Tucumán, bueno, hicieron hermosos instrumentos con maderas sustitutas.
violines hermosísimos que no tenían ébano, no tenían arce, y bueno, hicieron, pero cuando esos instrumentos fueron a New York, por ejemplo, o los vieron músicos internacionales, dijeron, como no tiene ébano, no tiene arce, ¿de qué es esto? Y el instrumento es precioso, suena espectacular, pero no puedo comprar porque no tiene ébano, no tiene arce. Piñeiro, que es un gran luthier que trabajaba no sé si vive todavía, en Manhattan, en New York, que ha restaurado Stradivarius, así, ¿no? El tipo decía, yo no sé cómo en Argentina se les ocurrió reemplazar esas maderas. O sea, también, bueno, fue un intento, no se conseguían. Claro. Bueno, el tema de que no se consigan los materiales es grave porque acá, por ejemplo, en Argentina se grava con impuestos en la aduana hasta los alambres para fabricar las cuerdas que no se fabrican en Argentina. O sea, no hay quien fabrique bronce fosforoso acá, ni acero con hierro, digamos, acero inoxidable. Bueno, hay alambres que, bueno, yo cada vez que tengo que importar, voy a la aduana y me tengo que pelear con la gente, y me cobran el 50% más una cantidad de aranceles cuando eso no se fabrica en Argentina. O sea, no están protegiendo una industria nacional. Están, digamos, simplemente cobrando un arancel. Me están descolocando a mí frente a mis colegas europeos. Tal cual. Mira, de esas cosas se paga prácticamente, del valor que uno va a importar en impuestos y demás, es casi un 80% más que hay que ponerle. Sí, solo para traer el insumo para fabricar, estoy hablando, ¿eh? De algunas cosas después se pueden desgravar y bueno, uno las puede recuperar con el tiempo, pero muy pocas son. Y volviendo a esto que comentabas, que era todo lo que dijiste tantas cosas tan interesantes, una de las cosas que por ahí que vos hablabas, esto de la calidad, ¿no? Que el instrumento se muestra por sí solo y eso es lo que es lo visible y lo que, pero a la vez, si bien es eso, hablando de esto de, bueno, justo el título de esta charla, que es Los entornos invisibles, igualmente hay toda una cuestión que cambió, ¿no? Que se modificó, y que igualmente uno necesita adaptarse a la cuestión visible que ahora sucede en redes, o estas oportunidades como tenemos ahora de encontrarnos cada uno en su casa, desde el lugar donde está. Es como que también nos tenemos que adaptar a esto nuevo. Y eso hace que, por un lado, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo digo que lo bueno es que ayuda a visibilizarnos más y a llegar a lugares donde, hablando de ferias y exposiciones, más que nada a nivel internacional, no llegaríamos. Lo mismo que sucede en luthiers o fabricantes que están en el interior del país, ¿no? Ahora Argentina Resuena justamente es una feria, digamos, también virtual, que ahora se montó, digamos, esta virtualidad que surgió más que nada, bueno, todo con esto de la pandemia mucho más fuerte. Me parece que es algo que llegó para quedarse y de lo que tenemos que poder apropiarnos para usarlo de la mejor manera, ¿no? Siempre las cosas nuevas, para mí hay que adaptarse y buscar la forma de que sea de lo mejor posible. Uno puede mostrar el instrumento justamente, o sea, cuando son instrumentos que no los puede transportar, bueno, hacer, o en el espacio donde está, hacer un buen video, o sea, hay como un montón de cuestiones que se pueden, digamos, sumar a eso y que ayuda a la comercialización para, ¿no? Retomar un poco todas estas cuestiones. Y otra de las cosas que me quedé ahí, que vos comentabas, esto de que hay una cuestión acá, y que yo siempre hablo de lo que es Argentina, que los luthiers tienen un prestigio increíble, digamos. El luthier argentino tiene un valor, por eso esto que vos comentabas, de ser parte de la asociación, esta especie de aval, yo lo tomo como si fuera un aval, ¿no? Es importantísimo. Y por otro lado, lo que es fabricación más en serie, por todas las cuestiones que atraviesa el país, digamos, a veces es muy difícil y desalienta al que quiere empezar a fabricar más en serie un producto.
un instrumento, ya sea el que sea un accesorio, ¿no? Y hubo otras épocas donde importar los insumos que se necesitaban eran inviables, entonces se fabricaban con lo que había. Ahora es otra etapa, entonces por eso ya hace bastante tiempo donde te encontrás con instrumentos nacionales que tienen una calidad y un estándar internacional increíble, que pueden competir a la par con otro, por eso, bueno, también es un sector que exporta, no solo vende de manera particular a los músicos, sino que exporta a distribuidores, ¿no? Dependiendo siempre del instrumento que sea o del accesorio, ¿no? Pero bueno, nada, no sé, nuestro país tiene sus particularidades y por eso estos espacios son muy importantes y valiosos para que todas estas dificultades que tenemos, a veces en menor escala y otras a mayor escala, las podamos plantear y bajar, digamos, y decir, bueno, ¿qué más tenemos que profesionalizar? Desde lo educativo, ¿qué necesitamos? Títulos oficiales, como todo eso ahí, juntarnos y que haya, no sé, un grupo de gente encargado de la asociación de Cafino que no quiera pertenecer ahí. Hay luthiers o fabricantes que por alguna razón particular no se quieren vincular de manera directa, pero que están, porque eso sucede, estamos todos nucleados, nos conocemos, ¿no? Después con otras cuestiones de comercialización, de problemas con la importación, ¿no? Tratar de ir delegando esas cosas que a veces hace que con la diaria de los solos sea imposible abarcar esos temas, y de los que también por ahí tienen una empresa o una fábrica como más en serie tampoco, porque tienen otras problemáticas, ¿no? Me parece que todos estos encuentros son enriquecedores, y tener la posibilidad de hablar y ver las situaciones que pasan en otros países también. Yo creo que Latinoamérica estamos todos, me parece que tenemos muchas cuestiones, virtudes y dificultades en común, ¿no? Justamente, mira, hay entornos invisibles de la lutería que te pueden llevar al fracaso y a la desilusión y al abandono de la actividad o al éxito. Por ejemplo, sí, entornos que tienen que ver con lo comercial, lo financiero, sobre todo eso, y económico, digamos. Sí. Y vos, o sea, el luthier no solamente es fabricar, como el pintor que pinta cuadros, el artista, digamos, plástico. Yo conozco muchos artistas plásticos, y no solo es pintar. O sea, en una época hice documentales de artistas plásticos, por eso visité sus talleres y vi cómo trabajaban y vi cómo vivían, porque no solo de la enseñanza, me estoy refiriendo a pintores que viven de vender cuadros, que realmente no es nada fácil, ¿eh? No. Y yo digo, bueno, ¿cómo es la cosa, ¿no? ¿Cómo esa gente, cómo hay gente que, si bien unos se recontrafunden y viven en la miseria absoluta pintando cuadros o haciendo instrumentos musicales, y otros le va bien, y progresan comercialmente y pueden vender, bueno, hay tres elementos que son el financiero, el económico y el comercial. Yo los tuve que incorporar porque yo comencé la lutería, como la mayoría, como un hobby. Después tuve el sueño de hacer instrumentos, gente que soñó que yo podía hacérselos, entonces bueno, pero no me permitía eso vivir al principio. Entonces bueno, yo trabajaba en esa carpintería industrial, en fin, me dedicaba a la parte comercial, y bueno, por ese motivo me formé en la universidad, hice un par de carreras de grado, digamos, de comercialización, de marketing y de management, entonces para formarme no para la lutería, para trabajar en la industria, digamos, en las empresas en las que de las que yo vivía, hasta que, bueno, en 2020, más o menos por esa época, ahí fue ya, o sea, tuve que renunciar a las empresas donde trabajaba para dedicarme a la lutería, porque ya la lutería había ocupado demasiado lugar en mi vida, tenía muchos encargos, mucho trabajo, y bueno, o rechazaba la lutería o rechazaba el trabajo en empresas, digamos, como empleada. Bueno, entonces, cuando empecé a trabajar en lutería, bueno, empecé a enfrentar, o sea, una cosa era hacerlo como hobby, otra cosa era hacerlo como una actividad. Y para hacerlo como actividad que te permita vivir, tiene que ser sustentable. Y para que sea sustentable, vos tenés que tener conciencia de un montón de factores, que tenés conciencia si sos dueña de una fábrica, por ejemplo, ¿no? O sea, tener un tallercito para hacer violines de 1 a 1,
uno por mes, o una guitarra por mes, o qué sé yo. Eso es prácticamente, de alguna manera necesita conocimientos de economía, de finanzas y de comercialización, parecidos a que si tuvieras una fábrica que hiciera pianos, que fueras la dueña de Steinway & Sons, por ejemplo. Tenés que hacer desarrollo de producto, ahora, por eso, a mí me parece que eso es un entorno que muchas veces es invisible, pero es la diferencia entre el éxito y el fracaso, digamos. Claro, y por justamente, eso que en perdón. la carrera, te redondeo, si hubiera una carrera de formación de lutería, yo agregaría esos temas, Sí, para sí, que claro. el luthier se forme en diseño de producto, proceso industrial de diseño de producto, porque quizás si copia violines de un modelo y toda la vida se dedica a ese violín, quizás no tenga que aprender diseño de producto, pero si va a innovar o va a hacer bajos eléctricos o va a hacer, no sé, algún otro tipo de instrumento o guitarras eléctricas o algo que pueda ser innovador, que pueda absorber innovaciones, va a necesitar diseño y procesos industriales. Y aparte, para el tema de cuello de botella, un montón de cosas que en un taller así hagas bombos, legüeros, se te hacen cuello de botella. Y vos tenés que, los cuellos de botella los tenés que eliminar, porque eso te pueden fundir. Marian, justamente esos son los temas y los puntos que ya lo vamos adelantando en la mesa de los nuevos paradigmas en la formación, vamos a plantear. De hecho, las experiencias que se están haciendo, por lo menos en Argentina, en cuanto a formación en el oficio, ya están contemplando, por ejemplo, la formación en el trabajo, que es esto que vos estás comentando, donde de alguna manera esos elementos que todo emprendedor debe tener presente y que después si corporativamente se asocia a una institución también se puedan contemplar, porque a nivel asociación, a nivel corporación, a nivel sector también tenemos que visibilizar eso, ¿no? Es decir, si cada uno de nosotros toma conciencia de la importancia que tiene saber mostrarse, saber presentar el producto y además saber administrar su taller, que es un poco lo que ustedes están comentando, las instituciones, asociaciones, CAFIM, federaciones, se van a ver obligados también a prestarle atención a esos temas que de alguna manera, como vos decís, no estaban del todo visibles, pero tal vez tiene que ver con los momentos, con las épocas, ¿no? Como bien dicen ustedes, y que prácticamente ya están haciendo el cierre de la mesa de hoy, como bien dicen ustedes, estas épocas nos están pidiendo nuevas visibilizaciones y repensarnos, es decir, de construir en todo sentido el luthier. Y no pensarlo ya como un oficio, tampoco pensarlo como un hobby, pensarlo desde una profesionalización. ¿Y en qué aspectos? Bueno, ya hay varios temas. Evidentemente hoy no podemos agotar todos esos temas. Yo creo que a modo de cierre, no sé si compañeros y Flor, yo le pediría a Daniel o a Ángel que, bueno, a modo de cierre, algún pensamiento. Angelito. Los pensamientos son de Ángel. Pensaba, Dani, un poquito. Sí, fíjate que muchos de los temas que, por ejemplo, estaba diciendo la colega Daniela, de allá de México, fuimos realizándolos acá con la Asociación Argentina de Luthiers en su historia. El tema de visibilización, el tema de asistir a conciertos o a jornadas, digamos, de escuelas de lutería o de instrumentos específicos. Creo que algo distintivo de la Asociación Argentina de Luthiers es este tema que también planteó Marian de Panea Solapada, que es lo de que está formada por constructores, reparadores y restauradores de todo tipo de instrumentos. Y que eso dio una riqueza singular. Es decir, no es solamente que es una organización en América Latina que a lo mejor no hay otra relacionada con instrumentos musicales o la construcción de instrumentos musicales, sino que reúne a todos los constructores de instrumentos musicales.
es decir, a todos los rubros me refiero. Y eso en aquel grupo de Yahoo que mencionaba Marian y en lo que es ahora algunos grupos de WhatsApp, se ve muy claramente, y es uno de los intangibles que tenemos respecto a lo que es la formación como asociación. Muchos de nosotros llegamos a la lutería de manera autodidacta, pero con la asociación encontramos, digamos, justamente ese feedback o esa manera de intercambiar data y información concreta, digamos, acerca de procesos, acerca de materiales, acerca de herramientas que de otra manera no se pueden acceder, o no se pueden acceder tan fácil. Yo diría incluso en instancias de estudio, porque a veces las instancias de estudio que están programadas, que están puestas con un currículum, con un programa didáctico, digamos, o una planificación, se quedan en la enunciación de temas, que es un poco lo que pasa con estas charlas como las que estamos teniendo ahora. Son una enunciación de temas, y la profundización se da después. Y esos ámbitos no tan visibles de la Asociación Argentina de Luthiers, es esa profundización a posteriori. Y tal cual, si Marian está necesitando un fleje para una pieza de un clave, y yo podría decir, mira, yo frente al viento, ¿qué me importa? Pero no, todo lo contrario. Es decir, y aparte es muy posible que le conteste a alguien que está construyendo bajos eléctricos, ¿no? Y que se cruzó con uno de esos flejes en un momento. Esa información no está organizada justamente por la diversidad, digamos, de las tareas que tenemos que enfrentarnos o que encontrarnos para resolver situaciones. Es decir, no es lo mismo producir siempre lo mismo que hacer, digamos, instrumentos con un sello de calidad que cada uno es cada uno. Eso nomás. Dani. Bueno, podría seguir un poco con lo que estaba mencionando Ángel. Digamos, a título personal, ¿no? A título personal, yo hablaba antes de lo que fue mi formación, que fue autodidacta prácticamente. Tuve ayudas, pero digamos que fue autodidacta. Yo empecé hace 35 años y la verdad que los primeros 15 años fueron, sí, lo que pude hacer yo, ¿no? Investigando un poquito, haciendo pruebas y errores. Los últimos 20 años son lo que me pudo transformar la Asociación Argentina de Luthiers. Y toda la confrontación con los demás colegas, que en la mayoría de los casos ni siquiera sabíamos que los demás existían, no es que sabíamos pero no nos juntábamos. En algunos casos, la mayoría estábamos sorprendidos de que hubiera tantos colegas, tantos dedicándose a hacer instrumentos musicales. Digamos, desde que yo ingresé a la asociación, que fue prácticamente en sus comienzos, la forma en que yo aprendí en comparación con lo que venía haciendo fue en progresión geométrica directamente, porque en cualquier entorno, en medio de la exposición, podíamos charlar, podíamos juntarnos a comer un asado, lo que fuera, cualquier tipo de encuentro, por supuesto terminábamos hablando de instrumentos musicales y de cómo hacerlos, ¿no? Y bueno, y la verdad que compartir esos conocimientos, así como a otros les habrá servido también las cosas que yo les pude haber compartido, ¿no? Yo la verdad que no... realmente no puedo cuantificarlo, no puedo cuantificar la forma en que eso me ayudó y que debe haber ayudado a los demás también. Es muy
es muy distinto juntarse entre varios y solucionarse las cosas entre varios que lamerse las heridas solo. Y la verdad que para mí la asociación es algo, por eso, digamos, por eso siempre estoy tratando de hacer algo. A veces estoy muy quemado y ya no me da, ¿no? Tengo que alejar un par de años, pero siempre estoy tratando de hacer algo por la asociación porque estoy muy agradecido por lo que me dio, por lo que me sigue dando y por lo que potencialmente sigue siendo de aquí en más, ¿no? Fíjate, puedo tomar una cosita a partir de lo que dice Dani. Eso bueno, que nuestro colega Barragán suele denominar sinergia, ¿no? Es decir, esas energías que se van dando y que se van potenciando, y que es muy difícil transmitirlo. Y yo se lo decía especialmente pensando en lo que decía Daniela, ¿no? Y que si se va a apuntar a una asociación de luthiers, está bueno el modelo que incluya a todos los constructores de instrumentos, porque se dan estos fenómenos, digamos que de intercambio que no son esperados. Es uno a lo mejor a priori pensaría, no, la verdad que nos juntamos lo que hacemos flautas, ¿qué me importa lo que hace guitarra? Y no es así, es decir, simplemente no es así, o por lo menos nuestro ejemplo pasó por ahí. Hace poquito estuve en una reunión pionera, digamos, una asociación ecuatoriana de luthiers, donde también estamos diciendo esto. Es decir, el tema está en un proceso muy de inicios, ¿no? Pero es algo que es muy difícil de transmitir, ¿no? Todo el fenómeno que se da. Pero cuando en la historia hay esos momentos de quiebre o de revolución que pasa algo que te cambia todo. Un poquito lo que dijo Dani recién, con 15 años a un ritmo y arrancó después los 20 siguientes a otro ritmo. Simplemente. Sí, es así. Yo quisiera saber si Flor quiere hacer algún comentario. Si no, ya estaríamos cerrando el encuentro de hoy. No, bueno, simplemente agradecerles por haber compartido este ratito, y es súper enriquecedor siempre el intercambio. Normalmente estas reuniones se dan en ese espacio de las muestras, en el café de la esquina, donde nos juntamos y charlamos y compartimos un poco. Pero bueno, tenemos también esta posibilidad de que además de hacerlo, esté abierto al resto de las personas, al resto del público, que lo puedan escuchar y también ir como carburando sus ideas y sacando sus conclusiones. Así que bueno, nada, simplemente agradecerles por este ratito que compartimos. Y bueno, pasemos, si quieren, qué es lo que viene mañana, qué va a pasar mañana. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerles a Daniela, a Lorena, a Marián, a Dani, a Ángel, por supuesto a Leandro, que nos está haciendo el aguante técnico ahí, a Mercedes, que se sumó, que va a ser panelista en la mesa de formación. Mañana vamos a tener una mesa muy especial, porque van a estar colegas de Colombia, de Perú, de Chile, de Venezuela, y por supuesto de Argentina, compartiendo con nosotros lo que es el panorama latinoamericano. De alguna manera también vamos a estar sobre estos mismos temas, porque en definitiva es lo que nos está aconteciendo en este nuevo siglo, es decir, estos nuevos aspectos de visibilización, en qué punto fortalecernos, la importancia de asociarnos. Todos son conceptos que ustedes han vertido en esta mesa hoy. El informar, el comunicar, el compartir, por sobre todo compartir me parece que es la palabra clave hoy, cuando tenemos una sociedad que casi globalmente es individualista, capitalista, y que por el contrario busca disociarnos, es decir, que seamos números, que seamos individuos. Bueno, lo nuestro pasa por ahí. Yo particularmente me quedo con esos conceptos, ¿sí? Compartir las nuevas visibilizaciones y por supuesto apuntar a nuevos formatos de sociedad en el sentido de asociarnos.
ya que, como dice Lorena, tenemos estas nuevas herramientas que antes no le dábamos importancia, en cambio ahora sí, empezar a trabajar más este tipo de reuniones, tenemos muchos temas lindos para compartir y profundizar. Nuevamente, gracias ha sido un placer compartir la mesa con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y bueno, mañana estaremos nuevamente aquí con el panorama latinoamericano. Mercedes nos quería saludar, me parece, o hablar algo. Mercedes. Ya está, Lean.